Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Continuamos esta semana con el Salmo 51. Es un salmo a 4 voces. La primera voz fue la confesión. Es un salmo de purificación de David cuando se llegó a Betsabé y el profeta Natán fue y le profetizó lo que le venía. La segunda voz fue la voz de la fe, donde David suplica, él tiene fe en que el Padre le va a quitar ese pecado, él le pide que lo lave con fe y con confianza. David le pide al Padre. Pero ahora llega una tercera voz y es la promesa de David. ¿Qué es la promesa de David? David dice, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? En los días oscuros, antes de que David confesara ese pecado, David no pudo enseñar a los que estaban lejos de Dios y no vio a nadie convertido al Padre. No sabemos si David nunca hizo el intento debido a un sentimiento de culpa o si lo intentó y no vio ninguna bendición de su trabajo. De una u otra forma, corregir esto con Dios fue la clave para la efectividad de su trabajo espiritual. Recuerdo que cuando David era un evangelista neto, cuando estuvo en las cuevas y todo esto, siempre ahí en las cuevas cantaban himnos y salmos para el Señor y cantaban. Y él siempre estaba alabando al Padre y siempre estaba evangelizando, siempre estaba contando de las maravillas de Dios. Pero mire qué pasó cuando él en ese tiempo no se convirtió gente, no sabemos, como dice, si fue que él ni siquiera lo intentó porque sabía que estaba en pecado, o tal vez lo hizo, pero la gente no le creyó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba sobre él, porque el Espíritu Santo se fue por el pecado que David había cometido, ¿sí? Entonces él aquí luego le dice, mire, voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Padre, y mire, yo le prometo que los pecadores se van a convertir. Luego le dice, entonces se agrandarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Él está diciendo que cuando los pecadores se conviertan, a él le van a agradar esos holocaustos, esos sacrificios que el pueblo va a hacer. ¿Sí? Entonces que por favor que le ayude, y él le hace esa promesa de hacer holocaustos y de personas convertidas al Padre. Y hay una cuarta voz y es la voz de la súplica. Esta es una voz que dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Él sabía que él había cometido un homicidio. Dice que lo libre, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire, ¿cómo tendría David ese pecado de mal? ¿Cómo estaría él de arrepentido de lo que hizo? Que él ni siquiera podría abrir sus labios, ni siquiera podía adorar, ni siquiera podía evangelizar, porque el pecado lo tenía arropado. Y eso pasa a veces con nosotros, hermanos. Nos dejamos arropar tanto del pecado que no podemos hablar con libertad, que nos da pereza ir a la iglesia, que nos da pereza coger la Biblia, empezar, yo les he dicho, por el libro de San Juan, empezar a leer la vida de Jesús. Y todas las noches, no nos quita mucho, 10, 15 minuticos. Señor, enséñame hoy algo con este salmo.
o leer un versículo de la vida de San Juan y empezar por ahí. Entonces, mire que esas son cositas que nosotros podemos hacer, pero a veces el enemigo nos tiene tan cogido que no lo podemos hacer. Dice, y publicará mi boca tu alabanza. Ni siquiera había vuelto a alabar al Padre. Mira cómo estaba por Dios ese hombre. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. O sea, él sabe que con ir ya al tabernáculo y meter un becerro o un carnero no era la solución. Hermano, mire, con usted ir y regalar un mercado a un pobre, usted darle un pasaje al otro, usted ayudarle a pagar los servicios al otro, esa no es la salvación, eso es parte. Y eso es ofrendar al Padre, porque Dios nos ha dado mucho. Pero tú, ¿qué te ganas de dar un mercado a otro, de ayudarle a pagar los servicios a este, de pagarle la universidad al otro, de ayudarle al nieto en no sé qué? Dios mío, y tienes ira con ese hombre que se murió. Y tienes ira con esa hermana cuando te cumpliste los 15, te hizo no sé qué en la fiesta y todavía sigues arrastrando ese lastre en el corazón. Y tienes rabia con esa hermana porque te miró, porque no te miró. ¿Qué ganas tú dando mercados y pagando servicios y pagándole cosas a los otros? Lo estás echando en saco roto. ¿Sí? Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Sión sabemos que es llamada la ciudad de Dios, Israel. Dice, edifica los muros. David se dio cuenta de que en su pecado fracasó. Mire, es que eso fue muy grande. Mire, él fracasó como hombre. Fracasó como esposo, como padre, y también falló como el rey del pueblo de Dios. Últimamente le pedía a Dios que le devolviera su favor al reino, porque hasta el reino le estaba cayendo por ese pecado que él decía. Muy probablemente yo sí me inclinaría a decir que él ni siquiera predicaba ni evangelizaba en estos días, porque ¿con qué cara? Si todo el pueblo lo supo. No sabemos si hubo una demostración evidente del disgusto de Dios contra el reino de Israel en el periodo de que David no confesó el pecado, ya sea pues que lo hubiera o no. David entendía que había un aspecto de la restauración en términos del reino que necesitaba ser abordado por ese pecado que él tuvo ahí. Así, hermanos, que aquí tenemos las 4 voces del Salmo 51, donde le pedimos al Padre purificación. Haga este salmo, hermano, con estas voces, sobre todo la voz de confesión. Suelte, hermano, eso que a Dios no le gusta, ¿sí? Dígale al Padre que lo limpie de su pecado, que usted ya no quiere recordar más el daño que le hicieron, que usted quiere perdonar. Mira, hermano, si usted le pone eso al Padre y usted se lo dice con sinceridad, Él va a limpiar de usted todas esas rabias viejas, todas esas angustias pasadas, todas esas cosas que usted ya no quiere sentir en su corazón. Hermano, mire, si usted dispone su corazón para el Señor, si usted quebranta su corazón para el Señor le va a arropar a usted y le va a bendecir y le va a dar un gozo que usted nunca en su vida había sentido. Vale la pena. Él a cada uno nos va pidiendo diferente, porque Dios es así. Dios a todos no nos pide lo mismo. A uno nos pide unas cosas, a otras, pero igual, Él siempre
nos va a pedir, pero cosas que nosotros podemos manejar, porque Él es el Dios. Entonces le invito, hermano, a leer este salmo de la purificación con mucha fe, y donde usted piense que le está hablando directamente a usted, donde el Padre le ministre directamente y usted sienta un clic, porque eso es como usted viene leyendo y usted ¡trin! Siente como un clic, ese es el clic del Espíritu. En el versículo que usted sienta ese clic del Espíritu, inmediatamente pare ahí, repita la frase y empiece a hablar con Dios. Luego de que en ese versículo Dios le hizo ese clic, siga, siga, siga. Y va a haber otra parte donde también Dios le va a hablar. Y cuando usted sienta que ese versículo es para usted, empiece a pedirle al Padre. A mí, por ejemplo, el versículo 5 dice que en pecado me consiguió mi madre. Yo soy hija natural, de hecho solamente tengo un apellido. Y yo decía, Dios mío, perdona a mi madre, perdona a mi padre. Y empecé a pedir perdón por ellos. Porque como le decía anteriormente, en el mundo espiritual hay cosas que también, que son del mundo material, pero también hay que reprenderlas allá en el mundo espiritual. Entonces, hermano, es una invitación a la purificación con el Salmo 51. Bendiciones. Suscríbase y dele like.